Decía Funes, el 60% de la población económicamente activa de El Salvador está en la industria, o mejor dicho, en las actividades económicas del comercio y de los servicios. Solamente un 16% del PEA salvadoreño está en la industria. Eso quiere decir, o confirma de alguna manera, que El Salvador es un país con vocación de eso, de comercio y de productos de servicio, no tanto industriales, por el mismo tema del tamaño del país y de la posibilidad real que tiene de hacer cosas. Y eso nada más confirma la necesidad de ampliar el territorio salvadoreño. Yo siempre he dicho en esta tribuna que el pueblo salvadoreño es un pueblo emprendedor, trabajador. De hecho, se confirma de que fueron los primeros que fueron a invadir Estados Unidos por la parte migratoria. Y que si se abrieran las fronteras, veríamos a los salvadoreños tomando posiciones de liderazgo en toda Centroamérica con mucha rapidez, porque es un pueblo con chispa. Y eso habría que aprovecharlo. En el caso suyo debería ser el principal interesado en abrir fronteras y que los salvadoreños demuestren lo que pueden hacer en el resto de la región. Pero esta realidad de cómo se mueve el tema del PEA salvadoreño, pues solo confirma la necesidad que usted tendrá de seguir empujando por esos lados, comercio y servicio, y para eso hace falta mucha inversión, mucha estabilidad social desde el punto de vista de violencia. Hablábamos de los problemas de violencia que tiene toda Centroamérica, y El Salvador está con serios problemas en este momento. Dar seguridad y estabilidad va a ser esencial para que usted logre que la economía crezca por donde está demostrando que El Salvador seguridad tiene física y vocación. jurídica. Exactamente. Mire, yo quisiera hacer algunas precisiones. Es cierto, tenemos la mayor parte de nuestra PEA concentrada en el sector de comercio y servicios, pero no sé si es por una evolución natural que responda a la idiosincrasia del pueblo salvadoreño, o porque se diseñó desde 1989, que llega el primer gobierno de Arena al poder, una política económica con un claro sesgo antiagrario y antiexportador, que desmontó el tejido productivo nacional. Yo le apostaría a la reconstrucción del tejido productivo nacional. Por supuesto que esto pasa también por crear esa masa crítica a la que usted se refiere. Tenemos que invertir más en el recurso humano. De lo contrario, nuestros países no podrán seguir atrayendo inversión extranjera que basa la competitividad en los bajos salarios que pagamos. No podemos seguirnos presentando como el país que atrae inversión extranjera por el bajo valor de su mano de obra. Tenemos que vendernos como el país que tiene una mano de obra educada, laboriosa, que tiene muchas ganas de trabajar, pero también saludable. Y esto nos obliga necesariamente a cambiar las prioridades. Claro. Tenemos que asignar una parte mayor de nuestro presupuesto a salud, educación, para poder evitar incluso que esa masa crítica, que ese recurso humano preparado, no se vaya a los Estados Unidos, no intente cruzar la frontera sur con los Estados Unidos. Los salvadoreños no nos vamos a los Estados Unidos por vocación aventurera, o porque nos guste salir del Salvador. Lo hacemos por necesidad. Es una trágica necesidad. Entre 400 y 500 salvadoreños salen todos los días del territorio nacional, intentan cruzar la frontera sur con los Estados Unidos para buscar el empleo y el salario que no se encuentra en El Salvador. Por lo tanto, no podemos dejar tampoco que se nos fugue esa capacidad intelectual importante. Estamos preparando, mire qué paradójico, estamos preparando la mano de obra que ocupa Estados Unidos. Sí, no podemos seguirlo haciendo. Los mejores están llegando. Tenemos que retener a los salvadoreños, con lo que no estoy diciendo que no hay que aprovechar también que ya esos 3 millones que están ubicados en los Estados Unidos, no trabajar para garantizarles condiciones de estabilidad migratoria, para que sigan enviando sus remesas, porque es un factor de desarrollo que no podemos prescindir de él. 18% del Producto Interno Bruto y más o menos el 80% de los ingresos de divisas a El Salvador. Nada despreciable, como dice usted, es muy importante. Vamos a publicidad, regresamos en un momento para seguir con el licenciado Mauricio Funes, candidato presidencial del FMLN en El Salvador. Bienvenidos al licenciado Mauricio Funes Cartagena, candidato presidencial del FMLN en Libre Encuentro. Licenciado Funes, regresando al tema que cubríamos hace un momento, y hablábamos del desarrollo de nuestros pueblos, de cómo se nos va la gente buena a Estados Unidos u otros países del mundo, que dicho sea de paso son países que ya están limitando la entrada de migrantes ilegales a sus países porque ya sienten que llenaron la cuota, y eso solo nos compromete más a rescatar todo lo que hemos perdido y empezar no solo a tratar de preservar a nuestra mejor gente en nuestros países, sino además a darles las oportunidades de desarrollo. Y hay un elemento que es importante, la educación. CEPAL y otras instituciones a nivel mundial han confirmado que el mínimo de años de escolaridad para que un ser humano tenga posibilidades de salir adelante es de 12 años.
El Salvador tiene 7.9 años de escolaridad, Guatemala está en 5.4 y el resto de Centroamérica anda más o menos en medio. Esto solo confirma la necesidad de seguir invirtiendo grandes cantidades de dinero en educación, que es probablemente el elemento infraestructural más importante porque es la base del ser humano y su formación. Pero así como eso, por los pocos minutos que nos quedan, le planteo otros dos ejemplos de una vez para que usted cubra el tema completo. Las condiciones de desarrollo de una nación requieren de energía eléctrica, puertos, escuelas, carreteras, que es su infraestructura básica. Esas son las verdaderas limitantes de crecimiento de un país. Si un país no tiene más carreteras, más electricidad, más puertos, más escuelas, simplemente no puede crecer su economía. Y por eso es tan importante el que se den las condiciones para que se dé esa inversión, que obviamente no podrá venir desde el Estado mismo porque no tiene los recursos, no puede endeudarse a esos niveles, y va a requerir de inversión extranjera y de una comunión de intereses nacionales, gobierno y inversionistas locales para poder ir sacando todos estos proyectos. ¿Cómo va a lograr usted que se dé esas condiciones en El Salvador para que suceda todo esto? Infraestructura, empezando por educación. La verdad que el promedio nacional es de 7,4 años de escolaridad, pero si nos centramos en el área rural y especialmente en los municipios más pobres del país, ahí el nivel de escolaridad baja a 4 años, en algunos casos a 3 años. Con ese nivel de escolaridad no salimos adelante. No hay país que pueda intentar lograr tasas más aceleradas de crecimiento, que el crecimiento también no sea frágil ni fragmentado, sino que sostenible en el tiempo y que se basa en la reconstrucción del tejido productivo si no invertimos más en educación. Tenemos que asignar una parte mayor del presupuesto público a educación. Para alcanzar las metas del milenio no podemos seguir con los niveles actuales de inversión pública en educación. Esto nos plantea un problema que de lo contrario, si no lo abordamos, nos presentaría como una fuerza política y a mí como un candidato irresponsable. ¿De dónde van a salir los recursos para invertir más en educación, en salud, en vivienda de interés social, en seguridad previsional, en seguridad ciudadana, que usted también lo ha planteado, que es un tema fundamental? ¿De dónde van a salir los recursos también para invertir en infraestructura? Porque necesitamos una adecuada infraestructura de puertos, aeropuertos, invertir en energía eléctrica. Tenemos una capacidad de generación de energía de menos de 1000 megavatios y tenemos que aumentarla. Si no, vamos a comenzar a enfrentar los apagones que ya tienen otros países de la región centroamericana. Entonces, el principal problema viene de un rediseño de nuestra visión de la realidad y de las apuestas que debemos de hacer. No debemos de pensar cuántos recursos tenemos y qué podemos hacer con ellos. Necesitamos pensar qué queremos, qué país queremos construir, cuáles son nuestras apuestas para ver cuántos recursos necesitamos y de dónde vamos a sacar esos recursos. Sí. Eso impone un tema que ha sido tabú en la región centroamericana, lo fue acá en Guatemala y seguramente lo será en mi país, que es el tema de la reforma fiscal. Necesitamos un entendimiento político para llevar a cabo una reforma fiscal. Pero reforma fiscal no tiene que ser entendida como incremento de impuestos. Me decía un líder empresarial en El Salvador que cuando yo anuncié lo de la reforma fiscal, inmediatamente los empresarios comenzaron a pensar, ya viene el FMLN, ya viene la izquierda a ponernos más impuestos, con lo cual va a cerrar fuentes de trabajo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un entendimiento político que permite establecer qué acciones vamos a seguir por el lado del gasto y por el lado de los ingresos. Claro. Y se puede hacer llegar más ingresos sin necesidad de incrementar los impuestos, particularmente a los empresarios, haciendo un mayor esfuerzo de fiscalización para reducir los altos niveles de evasión, elusión fiscal, contrabando y corrupción. Sí. Y sobre ese tema, licenciado, usted ha demostrado en algunas entrevistas y documentos en los que hemos visto o leído su opinión de que en el contexto de la globalización y la necesidad de inversión que hay en nuestros países, los tratados de comercio, que de libre todavía tienen poco, pero vamos caminando en esta dirección, las políticas fiscales de nuestros países deben ser consistentes y coherentes con esa realidad global, porque si un país como El Salvador, o en el caso de Guatemala o cualquier otro país centroamericano, se desfasa demasiado y pone niveles de impuestos que están más allá de más altos que los impuestos que se dan en otros países, pues la inversión se va a ir a esos otros países. Y luego hay que hacer las sumas y las restas de cuando hay excesivos problemas de falta de seguridad, de falta de infraestructura, y los mismos inversionistas tienen que invertir en esas cosas que el Estado no ha sido capaz de dar, pues le crea otra ventaja competitiva muy grande. O sea, percibo que usted está muy consciente del error que se puede cometer en cualquiera de nuestros países de irse con reformas fiscales que, lejos de promover y motivar la inversión, hagan lo contrario, por estas razones que le explico. ¿Cuál es su posición en ese respecto? Estoy consciente de que no podemos llevar a cabo una reforma fiscal que parta de la imposición.